bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Cómo se viene la cosa? El termómetro del mercado inmobiliario. El espacio donde aterrizamos la economía, la ciudad y el mercado inmobiliario en simple, para que cualquier persona pueda tomar mejores decisiones de inversión y educarse, que es el principal objetivo de nuestro podcast. Estoy, por supuesto, con mi compañero de todas las semanas, Francisco Klein. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Contento hoy día? ¿Animado? Tremendo programa el día de hoy. Y no podemos avanzar sin mencionar a nuestros auspiciadores que hacen posible que estemos el día de hoy aquí en este bonito estudio. Y me refiero a nuestro querido partner Sony, quien está aquí presente el día de hoy con todo el equipamiento que hace posible llegar hasta sus casas con este podcast. Y también a Capital Inteligente, que auspicia todo lo que hacemos y busca llegar con educación financiera y en simple a sus casas con los tremendos invitados de este podcast. Así es que no vamos a hacer esperar más, ¿cierto? No, claro, no podemos quitar minutos para lo que es importante. Tenemos un súper invitado, estamos súper entusiasmados de tenerlo, porque qué más importante que hablar de política, de economía, del mercado inmobiliario. Tenemos una persona que, si dijera el currículum, sería bastante largo, pero académico, doctor en economía, presidente horizontal y ex ministro de Hacienda de nuestro país. Así que un honor tenerte, Ignacio, bienvenido a nuestro podcast. Hola Francisco, hola Sandra. Hola, ¿cómo estás tú, Ignacio? Qué rico tenerte aquí con nosotros. Le vamos a contar aquí que nos escuchan cómo nos conocimos nosotros, Sí. para hacer full disclosure. Eso, dale. Ahí Capital Inteligente me invitó a una charla una vez, le gustó, fui este año de nuevo. Al encuentro Smart. O sea, claro, en realidad estoy con enero de este año y ahora hace poco, en el mismo año. Le gustó tanto que en el mismo año. Y para Ignacio también le gustó. Y en la verdad, ¿y qué es lo que quiero decir? Eso es lo que quiero decir, que en realidad encontré a los dueños de Capital Inteligente aquí en Sandra. Súper choro, súper tirada para arriba, la organización impresionante, la cantidad de empresas, como muy buena onda, como un espíritu innovador y genuino. Y me encanta, así que cuando me invitó Sandra al programa, feliz le dije estar acá. No, estuvo muy buena tu charla. Pero me doy cuenta más que la Sandra tiene dotes para hacer... De comunicación. Sí, para ser conductora de No, televisión. tremendo, me cuesta ya Pero para sí, llevar el ritmo. Me hace callar, o sea, me pega por abajo para que lo deje Me hablar. cuesta llevar el ritmo, se maneja demasiado. No, total, y Francisco no lo conocía, pero un placer, pues. Tenemos a tu hermana, ¿no? Sí, claro, yo he escuchado muy buenas cosas. Oye, muchas gracias por la presentación y más que la presentación, por contar la incidencia de cómo nos conocimos. En verdad, cuando ideamos el Encuentro Smart pensamos en tener a personas relevantes y personas con una mirada que fuera un aporte para nuestra audiencia, que son los futuros inversionistas, Sí, claro. o los inversionistas que trabajan con Capital Inteligente y pensamos en ti. Nos costó dar contigo, pero finalmente ahí pudimos hacer el match y muy amablemente también Ignacio ha querido sumarse ya en las dos últimas versiones del Encuentro Smart, así que agradecida también por eso, Ignacio, y por la buena onda de estar hoy día aquí con nosotros. Hoy queremos aprovechar tu mirada para entender cómo se cruza la salud de la economía con el mercado inmobiliario, qué desafíos se vienen para la industria y por sobre todo si hoy es un buen momento para invertir. Es una pregunta que nos hacemos porque fíjate que el nombre de nuestro podcast, y se lo pusimos así por lo mismo, ¿cómo se viene la cosa? El termómetro del mercado inmobiliario. Es una pregunta que no hay nadie que no se la haya hecho en estos últimos 5 años. Además que para tomar decisiones para el futuro, ¿qué más importante que saber de los involucrados, no solamente en la industria, sino que en el país, de cómo se viene y qué esperar de lo que los próximos años para saber si, porque al final la inversión inmobiliaria y la inversión en general es mucho de expectativa. Sí. Y de saber las tendencias, ¿Cómo puedo prever un poquitito el futuro, a pesar de que no es posible asegurarlo, pero sí proyectarlo? Y antes de entrar a esa materia que es la que nos convoca, queremos conocer un poquito a Ignacio, porque investigamos un poquito y aquí estuvimos investigándote. Sí, un trabajo ahí. ¿Qué hay detrás del rostro? Exacto. Exacto. La bajada de la palabra. Entonces, Sí. A ver, varias ¿por quién preguntas. se siente más cómodo? Sí. ¿Cuál es tu faceta que te sientes más? Porque sabemos que te gustan las motos, sabemos que te gusta la cocina, sabemos que vienes de una familia que nos interesó mucho, de arquitectos. ¿Cómo fue que llegaste acá? Tienes 3 hijos. Me encantaría saber cómo traspasas la educación financiera a tus niños. ¿Qué te define hoy día? ¿Qué te motiva?
¿O con qué te sientes más identificado también? Sí, Economista, Espera, profesor, le faltó la más importante. Ah. Colo-Colín. colocolino. No soy colocolino. claro, Yo la pauta de que lo voy a perder. No, yo- No, yo creo que eso ha sido de un video cuando yo fui candidato que salía con mis niños con la bolita del Colo, porque yo era el colocolino. Ah, mira, ahí Y de quedaste. hecho el chico ya no es colocolino, es cruzado ahora. Ah, ¿y mira. tú? Pero yo no soy nada, no me Ah, gusta. ya, ok. Mira, tengo un hijo que es fanático. Entonces vamos a sacar de la pauta ahí. Entonces, economista, académico, cocinero, motoquero, ¿cuál es el rol con el que más te identifica? ¿Es ministro, ¿Y a Asienta? qué hora, perdón? Y claro, ¿en qué momento? Voy a primero aclarar, no soy motoquero. Tengo una Vespa hace 1000 años, naranja, que es la que ocupo ahí, está estacionada afuera. Con eso me Llega muevo. siempre con su casco. Es que con eso me muevo, si yo no ocupo el auto, no ocupo auto, me muevo en moto. Pero no es que salgan a pasear con los amigos motoqueros por la carretera, no, eso no sí. Tengo una Vespa naranja, pero me encanta. ¿Con qué me identifico más? Buena pregunta. Yo creo que es como una combinación de todas las anteriores que ustedes decían. A mí lo que más me hace como vibrar, e interesarme, dedicarle horas y pensamiento, es como la política pública en un sentido amplio. Es como reflexionar sobre el país, a dónde vamos, cómo podemos mejorar, qué peleas dar, dónde contribuir. Y eso no es solo economía, la economía, claro, es mi formación, soy experto en economía, fui ministro de Hacienda, me encanta, pero se cruza también con la educación, se cruza con la política. ¿Y con la cocina también? Es un compuesto de cosas. La cocina, claro, me encanta en mi tiempo libre, me encanta compartir con mis amigos. Sí, me gusta cocinar. Me gusta mucho cocinar. Ahora perdí un poquito el ritmo. ¿Y cuál es tu especialidad? Mira, yo tenía una evolución desde cocina muy sofisticada, después de vueltas largas ya, uno dice, la comida más rica es la comida más simple, Sí. bien hecha, Claro, con el bien tiempo, lograda. con el tiempo preciso, con una materia prima de calidad, una rica plateada al horno hecha lenta, o sea, gloriosa, una buena corvina, vuelta y vuelta, que quede en el punto, con una salsa de cilantro. Espectacular. Pero definiste el lado salado, porque hay gente que le encanta. Sí, A lo son mejor más eso, a salados. lo mejor es más salado, ¿ah? Yo Yo soy soy más más salada salado. también. Yo también cocino y me gustan cocinar cosas saladas, de las dulces no cacho nada. Yo soy más salado. Mi señora es chef y le gusta más lo salado porque tiene mucho más de arte y de ir probando. En cambio, Innovando. la parte dulce es matemática casi. Claro. Tiene que ser Tenés razón. súper. Tenés razón, Mira. tenés razón. Claro, de hecho yo lo dulce me manejo igual, sé hacer algunos postres, pero no. Me encantan las crepes Suzette. ¿Conocen esas? Sí. Es súper fácil, son panqueques con una salsa de jugo de naranja con un poquito de algún destilado, licor, Sí. con licor de naranja, coñac, pisco, whisky, lo que sea. Y con un almíbar, ¿no es cierto? De Claro. carne están. ¿Y flambeado? Y flambeado, claro, y eso es muy rico. O la leche negra, ahora estoy fanático de la leche negra. Mira, vamos a hacer un programa especial para hablar de comida, ¿no? Eso sí. me dio hambre hasta ahora, pero no tenemos que seguir avanzando en la Vamos, pauta. vamos. Y si pudiéramos hablar de propósito, porque ahí se ordena todo lo demás, ¿cuál dirías tú que es el tuyo hoy? ¿Qué te mueve? Nos contabas un poquito del país, de lo que... Sí, yo creo, aunque suele presuntuoso decirlo, o falso decirlo, me mueve que le vaya bien a Chile, honestamente. Eso es lo que he estado involucrado los últimos 20 años de vida, con más o mayor intensidad, con mayor o menor intensidad, perdón. Y todo se intensifica cuando me tocó ser ministro de Hacienda con el presidente Piñera en un momento bien duro del país. Y bueno, todavía no nos reponemos de ese renesón, ¿no? O sea, el péndulo se mueve para todos lados. Hay que anclarlo. Y hay que anclarlo y yo sigo creyendo que Chile tiene una oportunidad extraordinaria y que somos los chilenos a veces bien chaqueteros para no verla. Y encontramos que todo es un desastre y entonces como que nos abocamos y que todo es una emergencia. Claro que hay emergencia, hay que abordarla, la de seguridad es la primera. Hay una emergencia en educación. En fondo a mí lo que me mueve hoy día es como tratar de invitar a mirar un poquito más largo. Creo que está todo demasiado en la corto plazo, la próxima elección, cómo le debo el combo al rival, cómo hago la piña más efectista. ¿Cómo lo bajo más subirme yo? Claro, ¿cómo bajo vamos al al otro? de frente? O sea, el corto plazo es súper importante. Ustedes, sus empresas, no pueden vivir si no se preocupan del corto plazo. Pero tampoco pueden vivir si no miran un poquito más allá. Y se ponen metas ambiciosas
a mediano y a largo, y esas metas cuando uno se las pone hay que construir el camino. Sí. O cada mal vida. Y hay que ser optimista con lo que viene, porque si siendo pesimista en el Hay futuro... que ser optimista realista, tampoco Sí. hay que ser voluntarista, ¿no? Porque eso es una receta de fracaso, pero sí ponerse meta ambiciosa y hay que construirla, no caer de parte. Eso es un poquito a mí lo que me frustra del debate actual, que está todo tan en la corta, todo tan en el eslogan, que después nos sorprendemos de que las cosas, no sé, pues en 2 años, 3 años, no llegue otro golpe. Pero claro, pues si tú no lo anticipaste, no hiciste nada con tiempo, ¿cómo vas a evitar? Claro. Es un poquito como profecía autocumplida el hecho de ser tan pesimista con el futuro que al final se cumplió. Sí, yo creo que hay harto eso. O sea, es que lo que pasa en un país, lo mismo que te pasa a nivel personal. Sí. Uno conoce amigos, uno mismo le ha pasado cuando anda achacado y que ve todo negro y todo te sale mal, cuando termina saliendo de todo mal, pues, obvio. Sí, claro. ¿Ah? Porque no hay horizonte. ¿Ah? ¿Cuál es la característica de una persona deprimida? Es que no tiene horizonte, ve simplemente el día y lo ve negro. Sí. Si no alcanza a ver luz después, bueno, no puede trazar un camino que le permita salir del túnel y recuperar la ruta, ¿no es cierto? Totalmente. La travesía. Lo mismo le pasa a un país. Sí. Que es movido por las personas. Obvio. Oye, Ignacio, tú eres papá, cocinero, motociclista, lo vimos ahí, lo conversamos, tienes 3 hijos, te casaste con una arquitecta, tienes tu familia de arquitectos. ¿Qué aprendizaje sientes que le has podido transmitir a tus hijos en términos del ahorro, en términos del cómo prepararse para el futuro? Desde tu mirada, con todo lo que tú eres, pero en simple a tus hijos, ¿cómo hoy día y qué consejo podríamos darle a quienes nos ven, que están hoy día formando esos pequeños, esas personas que van a ser, O formándose ellos mismos. o formándose ellos mismos, pero formando a las generaciones del Quiere- futuro? Quiere mejorar su futuro. O sea, no tanto de educación financiera, porque mis hijos son chicos. La mayor acaba de cumplir 17, ¿eh? La mía tiene 14 y el más chico tiene 8. Por lo tanto, más tampoco que manejen finanzas, Sí. no es ahí. Claro. Sí. Pero lo que yo siempre les trato de transmitir 2 cosas. A nivel de plata, es que nosotros nunca hablamos de plata, de números. A veces ellos preguntan, papá, ¿cuánto te costó esto? O si este viaje, ¿cuánto fue? No, nos quedamos callados, creo que no. Pero sí que tomen conciencia de que la plata cuesta ganársela. Particularmente ellos que viven en una situación súper privilegiada. Nosotros somos una familia acomodada para el estándar chileno, Claro. tenemos Sí. a un buen colegio privado, nos vamos de vacaciones, salimos a comer, compramos libros, en fin, ¿no? Que tomen conciencia de eso, yo creo que eso se ha logrado. Cada vez que piden algo desmesurado, no, que papá, que mi amiga tiene el iPhone no sé cuánto. Sí. Mira, te toma conciencia de que ese iPhone son 3 meses de sueldo mínimo. De un montón, claro. O sea, me parece, aunque tuviera la plata, Sí, eso no todo lo va a comprar porque no me parece adecuado que un niño de 14 años tenga un aparato que es 3 veces el sueldo mínimo. Claro. La persona que tuvo que trabajar 3 meses y si dedicara todo su sueldo tendría que superar. Entonces, es tomar conciencia de los órdenes de magnitud. Esa es una cosa. Y la otra cuestión, que yo creo que es más importante, lo que el trasfondo de todo, nosotros, y yo en particular siempre trato de educar a nuestro hijo en una reflexión de las humanidades. O sea, que tengas pensamiento propio, que en realidad es la única manera de pensar. Si Claro. tiene pensamiento propio, sí que no tiene pensamiento. Que sean originales, que cuestionen, que se informen para cuestionar, Claro. que debatan. Y son súper preguntones y súper metidos. ¿Ah? Y que sean originales, que sean ellos mismos. Yo siempre digo que si quieren ser médico, ingeniero, arquitecto, artista, poeta, pero sean ustedes y tengan una buena razón. Y yo creo que y los que lean mucho, todos los obligados para leer. Qué importante para la gente joven leer. ¿Dónde va a estar? Pues? Totalmente. ¿Dónde va a estar? Pero eso es lo que desarrolla el pensamiento crítico, la imaginación, la capacidad de abstracción, que al final parece desconectado con lo que tú que gusta saber, pero cuando uno hace consejo, matemáticas financieras, planificación financiera, educación financiera, bueno, la finanza con un concepto abstracto. Tiene que ver con el futuro, tiene que ver con inversiones, tiene que ver con tasas. Es el manejo puro concepto abstracto. Tú no desarrollaste el músculo de manejar la abstracción. De análisis. Es muy difícil aprender esto, o sea, aprender con H, agarrarlo así. Y eso se logra con la literatura, con la lectura, que te pone en situaciones inusuales, en viajes, en personajes, te cuestiona. En fin, es muy importante. Ignacio, ministro de Hacienda, ¿cómo fue que te pichó
te picó el bichito de la parte pública. Yo me imagino que siempre estuvo en tu vida. ¿Cómo fue que llegaste? ¿Cómo fue el llamado? Hablábamos de la curiosidad de cómo se dan estas dinámicas. O sea, partiste siendo economista, o sea, estudiaste economía y por ahí llegaste a Claro, yo salí de la universidad, trabajé 4 años en el mundo privado, en el grupo financiero, en paralelo hice un magíster en ciencia política y no en economía financiera, o sea, ya una mezcla rara, ciencia política y economía financiera. Sí. Y de ahí me fui a hacer el doctorado y cuando volví al doctorado volví al mundo académico, volví a la academia. Mi vida fue académica, pero siempre me gustó combinar economía y políticas públicas. Tenía columnas, empecé a ser un poquito conocido. Y me integré al primer gobierno del presidente Piñera. Me invitó con Felipe Larraín, ministro de Hacienda en ese gobierno. Me tocó ser al final embajador de Chile ante la OCDE, el presidente Piñera me compró allá. Y bueno, después volví de nuevo a la academia, fui decano en la escuela de gobierno y siempre con esta mezcla, economía, políticas públicas, propuestas, construir al país, etcétera, en distintos temas. Y bueno, viene el segundo gobierno del presidente Piñera, viene el estallido y de repente recibo un llamado en Horizontal, que es el centro de estudio que yo cofundé y que presido actualmente. Y el presidente Piñera me dice, oiga, ahí pasa un momento difícil. Perdón, el llamado directo. Me llamó Gonzalo Blumer primero, amigo mío, me dice, oye, quiero hablar contigo, vamos, todo. 10 de la mañana. Y el presidente me dice que estamos pasando un momento difícil, yo quiero invitarlo al gabinete, le digo, cuente conmigo, presidente, y quiero que sea ministro de Hacienda. Yo soy que nunca jamás me lo hubiera esperado, le dije, cuente conmigo, me dijo, ya Ignacio, lo necesitamos, lo espero en La Moneda a las 11:30. Eran las 10 de la mañana. ¿No te dio como nervio No, a fíjate. seguir en un momento tan complejo, No, para nada. algo tan importante? Para nada, fue como súper fácil, llegué a La Moneda, de hecho me marqué a mi casa, por suerte andaba en moto, metí una chiva en el directorio que estaba, que tampoco, oye, tuve un problema, tengo que ir a la moto, llamé a mi mujer, dije, oye, ¿Pasó esto? llamé a Gerard Beyer, que era rector de la universidad, y de ahí partí a mi casa a ponerme un traje y a asumir. Y de ahí al tiro, me enchufé al tiro y nunca me dio vértigo, para nada, fue un periodo extraordinario en mi vida, muy desafiante. Sí, eso, yo me imagino que viviste en momentos complejos, muy buenos y todo fue desafiantes. todo fue Y si tuvieras que elegir uno, ¿cuál fue el momento o de mayor desafío y qué aprendizaje te dejó ese desafío? No hay uno solo, pero yo diría que el más duro fue sin duda el tema de los retiros. Para vincularlo más con este programa. Exacto. Porque fue una mezcla de varias cuestiones. Número uno, de la inmediatez. Del populismo, de la inmediatez. De resolver rápido todo. Se presentó siempre esto como que era indispensable porque el Era la gobierno solución. estaba ayudando y yo reconozco que claro, las ayudas no eran fácil de que llegaran, en parte porque no teníamos la información y la infraestructura para hacerlas, no era simplemente un tema de plata. Pero la solución claramente no era esa, fue usada por la izquierda, que después le rebotó como un boomerang, porque la gente le tomó el gusto a la propiedad de sus fondos y por eso que nunca más pudieron empujar una reforma de reparto. Claro. ¿Ya? Pero además se plegó la derecha a este populismo, parte de la derecha a este populismo, eso fue muy frustrante y fue un abandono al gobierno del presidente. El presidente Piñera lo abandonaron. Sí. Fuimos pocos los que estuvimos ahí con él lealmente hasta el final, fue una derrota política aquella. Y como yo advertí en su minuto, no era un retiro, después del primero venía el segundo, tercero, cuarto, me decían no, este es loco. Y yo decía, esto es la inflación, van a subir las tasas de interés, no, que terrorismo económico, exactamente todo lo que advertí. Eso debe decir, fueron, yo diría pocos porque era impopular estar en contra de los retiros, y fueron pocos como tú que dijeron, mira, va a pasar esto y esto. Y dicho y hecho. Pasó exactamente todo. Dicho y hecho, y fue tanta la fuerza en la ola, la que todavía se olvida. Yo cuando era ministro al segundo retiro, hicimos dos cosas. Primero hicimos el acuerdo COVID, que era un acuerdo de 12.000 millones de dólares, que en esa época sonaba, pero ya, la casa por la ventana, que aumentó el IFE a 100.000 pesos, después de criticado 85.000 pesos, en junio del 2020. Y en julio, un mes después, la oposición, junto con lamentablemente gente de Chile Vamos, va por el primer retiro y ahí se apuesta una sesión más. Y la ola era tan grande, porque es la política más popular, más cortoplacista, o sea, al 99% de la gente sacó el rap, luego me van a decir que el 99% de la gente estaba
pasando hambre, no, ¿cierto? No. Remodelaron la casa, compraron tele. Las razones que se hace, Son ¿ya? razones. Los costos que eso tiene. Y sabéis que una de las cosas más difíciles que a mí me tocó encabezar es que como a esta hora yo sabía que no iba a parar, yo después del primer retiro empecé a crear una estrategia de cómo ir al Tribunal Constitucional por el argumento sustantivo, no por el quórum. El argumento sustantivo era decir cómo una reforma constitucional, porque estos fueron los retiros, puede ser inconstitucional. Empezamos a armar esto el día 1 en Hacienda, con mi conducción. Y cuando se presenta el segundo retiro, se aprobó en la Cámara por 130 votos. La cuestión ya, pero la bola era pero un tsunami. Y yo le dije al presidente, tenemos que ir al Tribunal Constitucional, sí o sí. Aquí está el argumento sustantivo. Y usted me conoce, yo he sido el más opositor a los retiros. El que más. Siempre me criticó. Siento que usted quizás se puso demasiado. Claro. No, presidente, que era cuestión de decir. Le dije, mire, la estrategia es que yo me voy a cortar 2 brazos. Le dije. Vamos a ir con nuestro propio retiro. Acotado, con devolución, con impuestos, todo eso probablemente se caigan. ¿Para qué? Le dije yo. Para habilitar a que el Tribunal Constitucional pueda fallar. Algo va a cerrar la llave, porque esta llave no, si no la cerramos va a seguir. Y eso es lo que hicimos, para mí fue un dolor, olvídate. Y logramos entonces hacer concursar, competir estos 2 proyectos, de forma tal de validar que el principio de que esta iniciativa es iniciativa exclusiva del presidente de la República y no del Congreso. De que no fueran a quemar al Tribunal Constitucional, además. Salió el retiro nuestro, que fue una operación de relojería, que podré contar otro día con detalle, y el Tribunal Constitucional nos dio la razón. Para mí ese fue el momento más satisfactorio, porque fue una estrategia política que lideramos desde acá para cerrar un cáncer. Y sabiendo el daño que venía. Sabiendo que no iba a parar más. Y para mí fue lo más frustrante del universo, que el mismo Tribunal Constitucional, para el tercer retiro, se lavó las manos. El presidente del Tribunal Constitucional, el señor Aróstica, y espero que la historia nos permita evaluar lo que él hizo. En un matinal se lavó las manos. Ese es el nivel de institucional que teníamos. Después de haber hecho el argumento sustantivo, después de que el Tribunal Constitucional dijo, oye, esta reforma constitucional, para los retiros, ¿es inconstitucional? Dice, no, pero para el tercero no hay problema porque la gente lo está pasando tan mal. Algo de esa, Frank. Tú lo que decías del Congreso, que incluso la derecha apoyó, me imagino que en ese momento había mucha presión de la gente y era muy impopular tomar decisiones que, aún sabiendo el daño que iban a generar, las tenían que aprobar. En el fondo, esa presión, porque mucha gente sabía lo que iba a pasar. Y aún así, aprobaron, avanzaron y generó todos los problemas que vienen después, que muchos de estos problemas los retiro, generó inflación, generó que las tasas crecieran y es lo que nos tiene un Y poquito... tuvo una crisis en la crisis inmobiliaria tan grande y Sí, la vamos a llegar a tan eso. en la Vamos a llegar a eso. Bueno, historia. Es que este es un tema súper de fondo. Es bien de fondo esto, porque la política, y la buena política, no es solo conocer e intermediar lo que las personas crean, o sienten o quieran. Sí. Porque si fuera por eso, bueno, los retiros hubiera sido una política correcta. Sería la política más popular ever. Sí. Claro. O sea, tenía 85% de aprobación en todas las encuestas. Si la política fuera solo eso, bueno, tendríamos retiros permanentes, no tendríamos justicia, tendríamos linchamiento, tendríamos todo tipo de populismo, como hemos visto en algunas propuestas en la campaña presidencial, y eso es parte obvio de la manera. La política en alguna parte implica liderar y conducir. Es decir, ¿sabe qué? Esto no. Yo sé que es impopular, pero mi deber Es decir, es mirar un poquito más allá. Y lamentablemente eso lo hemos ido perdiendo. Y la prueba está en que los retiros, la inmensa mayoría se pegó. Oye, el que hoy día nos gobierna, impulsaron 4 retiros exitosos en la Cámara. Sí, claro. El cuarto fue en plena segunda vuelta presidencial, cuando el presidente Boric era diputado. Entonces, claro, después hacer el mea culpa, que me equivoqué. Fueron los responsables. Sí, pero un error bien grave en términos del resultado que tuvo. Pero esto, por obvio. cierto, fue killer para el mercado capital. Entonces, claro, el mercado capital uno hace un mea culpa, nunca ha explicado qué es lo que es. Y hay que explicárselo a las personas que esto se traduce en cuestiones concretas de su día a día. Y en su crédito de consumo, en su acceso a un crédito hipotecario, a comprar una vivienda, y todo lo que nos convoca aquí, ¿no? ¿Cierto? Pero la pregunta es,
la decisión, el llamado de un buen político es a liderar, que eso forzosamente pasa por ir en contra muchas veces Ser de cuestiones impopular. que son populares. Por ser impopular. Yo nunca me voy a fijar. Yo era tan convencido de mi postura en contra de los retirados. Esto lo he discutido mucho en el gabinete. Y yo decía, presidente, esta para mí es una línea roja. Sí. Yo si no me voy. No. Me acuerdo que el primer retiro yo tenía harta popularidad como ministro. Y me acuerdo estando en el Senado diciendo con ahínco, con ímpetu, con fuerza en contra, y diciendo todo lo que iba a pasar y por qué, y bla, 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 ta. Y nunca yo caché que esto estaba filmado en vivo y en directo. Y era el mejor de los reales. Estaba todo Chile pendiente, ¿sabes? Y yo en contra, pero... Bueno, el otro día la cadena, Gonzalo Blumen y yo teníamos buena noción, tipo 60%, ¡pum! Fue Abajo. al tiro a 20 puntos. Sí, ¡ta! Pero tenía lo mismo. Sí. Tenía lo mismo. Acá uno tiene que hacer lo correcto. Por convicciones. Y el tiempo nos terminó dando la razón, francamente. ¿Qué tan importante? Porque una de las críticas del primer gobierno de Piñera especialmente era que la gente que puso era más técnica que política. Y yo estoy de acuerdo con tener gente técnica por lo que tú dices, de que no seguir las masas, sino que seguir la parte técnica y realmente Lo correcto. hacer lo correcto en términos técnicos, ¿no? Fue una crítica correcta, esto de llegar a acuerdos, necesita habilidades más políticas, o objetivos políticos. Son las dos. O sea, como dice por ahí, la política sin técnica es ciega. Pues la técnica sin política es vacía, digamos, no sirve. Es una buena amalgama de las dos. Tiene que haber de las dos. Era una mezcla. Claro, pues, y eso muchas veces los técnicos no lo entendemos. Cuando uno ve los acuerdos políticos, uno dice, no, pero ¿cómo en pensiones hicieron esto? Si el ideal era esto otro. Bueno, porque el ideal es técnico y el mundo real, con guitarra, es una amalgama de ambas. Es en la medida de lo posible. Siempre la política pública es en la medida de lo posible. Y de alguna manera la decisión a la que uno se enfrenta es o en nada, si es que yo me voy a la postura purista, al extremo de todo o nada, es parcial, ¿ya? O es todo. El todo también Sí. Claro. es en nada, ¿no es cierto? Sí. Y en la postura parcial, por supuesto, no puede definir, bueno, en qué nivel me muevo. Hay líneas rojas, pero lo que uno acuerde siempre es un avance parcial. Y la democracia consiste en hacer sucesivos avances parciales. Porque la alternativa purista es nada. Y el extremo es tener, que nos ha pasado, gobiernos que son 100% políticos y cero técnicos, y ahí pasan otros problemas graves. Porque Y ahí, ¿cómo encuentras el equilibrio para poder llegar desde lo técnico a políticas que sean buenas para las personas, que realmente les ayuden? Porque puede pensar la gente que los mundos, finalmente, si te vas solo a lo técnico, nunca vas a poder llegar con las políticas a las personas que realmente lo necesitan. O sea, Y puede haber sido un poco el juicio que se te hacía a ti por estar en contra de algo tan popular como eran los retiros, Claro. pero que era tan destructivo finalmente para la economía. Claro, lo que hace es que hay cuestiones técnicas y cuestiones técnicas. Hay ciertas verdades técnicas que son irrebatibles. O sea, cuando usted le mete un montón de plata a la economía, es un dato de la causa que genera inflación. Y es lo que produjo. Cuando usted obliga a liquidar un montón de activos, producto de los retiros, particularmente instrumentos de renta fija, bueno, no hay que ser economista para Fíjate. entender que si todos empiezan a vender, baja el precio, y eso significa que las tasas suben, y que si hay expectativa de que ocurran nuevos retiros, bueno, los inversionistas institucionales no invierten en bonos, por lo que baja aún más el precio, ¿no? Y por lo tanto suben las tasas. Exactamente lo que pasó. Entonces, eso no es discutible, eso no es negociable, ¿ya? Pero mucha gente que no maneja es difícil hacer esa Esa bajada. bajada, la gente... Claro, y no tiene- yo creo que es quizás una respuesta a tu pregunta. Yo creo que a los técnicos nos falta un esfuerzo de explicar en simple los principios técnicos. Yo siempre he tratado de hacer ese esfuerzo, quizás por mi rol como profesor, tengo algún entrenamiento más de pedagogía. Trato de explicar la economía en simple, no sé si lo logro, a veces sí, a veces no, probablemente. Pero yo creo que es fundamental hacer esa explicación de cómo uno conecta esta cosa que parece de Marte con lo que le pasa a las personas comunes y corrientes El día a del día, su día a día. Claro. Y este programa es eso, ¿no? O sea, Sí, claro. Efectivamente. comprarme una casa es una decisión que toman las familias y la decisión más importante que tienen. Bueno, y al momento de comprarla, bueno, si no tengo acceso, las tasas están por las nubes,
Me afecta, Afecta, directamente. obvio. Directamente. ¿Qué modelo económico o qué países te parecen una buena brújula que Chile debería estar observando? Eh, a mí me parece que países como Australia, iba a decir Nueva Zelanda, que a mí siempre me ha gustado, que está una crisis complicada, Sí. muy complicada, pero estoy seguro Pero que va a fue salir. un gran país. Sí, no, yo estoy seguro que va a salir de la crisis. Pero países que en el fondo, no sé, o Canadá, son ricos en recursos naturales, no se avergüenzan de aquello, por el contrario, los desarrollan al máximo, Claro. con estándares de sostenibilidad, por supuesto, pero van con todo por ahí. Crean cadenas de valor, tienen una palanca social y oportunidades potentes, son sociedades liberales, de muchas libertades económicas, individuales, ¿no es cierto?, protección del Estado de Derecho. Yo creo que esos son los países que nos gustaría emular. Hay un camino ahí por recorrer, Chile tiene todo para poder hacerlo. Ya centrando un poquito en la actualidad y en el mercado inmobiliario, hay ciertas cosas que nos encantaría preguntar. Por ejemplo, en el gobierno de Piñera, el segundo, se aprobó la eliminación del crédito especial de la construcción. Algo que hoy día a la inmobiliaria nos pega harto, y especialmente ahora que está a punto de salir y que cuando uno evalúa, se va a acabar, y cuando uno evalúa proyectos, ya no con el 100% del crédito, sino que con el cero, le pega fuertísimo. Visto hoy día, o sea, ¿eliminarían de nuevo el crédito? ¿Crees que hay que reponerlo? Claro, eso se eliminó para financiar la PGU. ¿No? Y este es el primer punto importante a ver. O sea, en el mundo real siempre hay trade-offs. Si yo quiero tener de esto, PGU lo estimo valioso, o tengo que tirar el financiamiento por otro lado. Esa es la primera cuestión. Lo segundo, yo creo yo, a mi opinión personal, a mí no me tocó participar en esa eliminación. Pero yo en general creo en las reglas parejas. Creo en principios tributarios simples, ojalá lo más simple posible, y lo más simple que sean las mismas reglas para todos. Sin excepciones, sin tratamientos diferenciados, porque el problema de los tratamientos diferenciados, cuando yo hicimos de IVA a esta industria, bueno, la pregunta es sí, ¿por qué esta no a esta otra? ¿Por qué no los medicamentos? ¿Por qué no a los alimentos? ¿Por qué no? No tiene fin. Y yo creo que eso es problemático. Y en cambio sí creo que cuando uno quiere reforzar un cierto sector, un cierto segmento de la industria, las viviendas de menor valor, de bajo de 4.000 UF, 3.000 UF, es una política mucho más eficiente, es el Más subsidio, directa. más directa, el subsidio directo, el voucher a la persona. Tome, aquí tiene un apoyo del Estado para que usted compre. Cuando tú eliminas un impuesto, o tienes una exención tributaria, todos sabemos, no sé si todos sabemos, pero lo explico acá, Expliquémoslo, porque cuando uno- probablemente no todos lo saben. cuando uno le pone un impuesto, por ejemplo, o le quita un impuesto, en este caso a la construcción de una propiedad, bueno, ese impuesto, ese beneficio se reparte entre el vendedor y el comprador. Acá interesadamente la industria dice, no, que esto es 100% beneficio para el comprador. No, si eso es chiva. Si cualquier impuesto se reparte siempre entre compradores y vendedores, dependiendo de la demanda y la oferta. Claro. ¿Ya? Y si entonces yo quiero favorecer al consumidor, me parece que es mucho mejor darle un cheque directo al consumidor en lugar de que ese cheque se reparta con el vendedor. Y logro lo mismo, que es potenciar y revitalizar la industria. Entonces a tu pregunta, yo sí repondría la exención. Yo no soy partido de reponer la exención porque no creo en las exenciones, creo en la ley pareja natura. Y en cambio sí Generaría otro tipo de apuntalar con mucha fuerza a los compradores con subsidios y a la tasa, como yo Subsidio a cierta gente, porque el subsidio a tasa hipotecaria hoy día es amplio. Es hasta 4.000 UF, pero también beneficia a inversionistas que quieren aprovecharlo. ¿Tú harías este tipo de subsidio? ¿Te parece buena esta ley? ¿O un subsidio montarías un directo poco más. a un segmento de la población? O sea, los subsidios hay que entender que es plata de todos los chilenos, ¿no? Caen de Marte, o sea, todos los financiamos con nuestros impuestos, incluyendo las personas más pobres que se gastan todo su sueldo en consumo por el deriva. Y por lo tanto acá, cuando uno subsidia, yo soy partidario del principio de focalización, ¿no? O sea, que es ayudar a quienes no tienen y no ayudar a quienes sí tienen, ¿cierto? Claro. O ayudar más a quienes tienen Menos. menos y ayudar menos a quienes tienen más. Ese es el principio básico cuando uno enfrenta una restricción presupuestaria. Entonces, no, esto no va a rajatabla. Esto tiene que ser para personas de hasta un cierto umbral de ingreso, hasta un cierto umbral de compra de vivienda. Y ahí, aparte de esto que está funcionando hoy día, que es el subsidio a la tasa,
que entiendo que han dado bastante bien, que los cupos son acotados, son 50. Sí, te echas. A mí siempre me ha gustado una política que no hemos implementado, pero yo soy full partidario de hacerla, que es una especie de fogape a los créditos hipotecarios. Me explico. Hay personas en Chile que no tienen acceso a crédito. Montones de personas, las más vulnerables, no tienen acceso a crédito. Porque no tienen ingresos demostrables. Porque son no tienen informales. estabilidad. Claro, y porque aunque lo tuviera, su ingreso es tan bajo que el costo de procesamiento de evaluación de un banco Los dejo- va a ser prohibitivo. ¿Ya? No le no damos la prioridad. No les dan prioridad. No, y lo hacen prohibitivo. O sea, ¿por qué las microempresas pagan tasas tan altas los bancos? No es por maldad. Porque cuando yo soy el banco y trabajo con plata de los depositantes, tengo que evaluar aquí que presto, y eso tiene un costo fijo. Claro. Entonces, si este costo fijo lo diluyo en un préstamo gigante, bueno, unitariamente es chiquitito, pero si es un préstamo chico, el crédito alto, el costo alto y se trasfase la tasa. Pero volviendo a imagínense una persona que recibe un subsidio habitacional, recibe hoy día, no sé, 900 UF, pero que para poder ejecutar ese subsidio tiene que estar la hora terminada, y eso tenemos un déficit se demora 4 o 5 años. Esa persona podría perfectamente, ya no me lo han dicho de primera fuente ella, pucha, si yo tuviera acceso a un crédito hipotecario de 1000 UF, mis 100 UF, podría comprarme un departamento ya construido de 2000 UF. El problema es que a mí el banco no me va a prestar nunca. Entonces, ¿cómo soluciono ese problema? Garantía estatal, igual que los FACA, en FOGAPE. 50-60% el banco tiene doble garantía, la de la propiedad y la del Estado. ¿Sabe qué, señor? Aquí tiene. Y eso implica un dividendo 150, 200 lucas, te haces propietario, y hoy día esa persona está pagando 300, 350 mil pesos por una casa pequeña, a veces por una pieza. Ya está haciendo el gasto. Entonces, fíjate, mejoraste la calidad de vida de la persona, le aumentaste su ingreso disponible, le hiciste propietaria, y además y además movilizaste a la industria. Claro. Entonces tiene todos los puntos, todas las B, las 4 B. ¿Y no te preocupa el impago de ciertos segmentos que uno podría pensar? Porque los bancos la también mora. tienen un mayor riesgo. Me preocupa menos, o sea, cuando el Estado pone una garantía que hace que los bancos presten, es porque, bueno, hay un riesgo que los bancos no están dispuestos a asumir y el Estado sí, bien. Pero me preocupa menos por 2 razones. En primer lugar, porque las personas son buenas pagadoras, ¿ya? Y la prueba está que esas personas hoy día pagan un arriendo. Claro. ¿Ah? Y cumple, porque si Cumple, pues no tienen dónde vivir. exactamente. Entonces, claro, siempre va a haber impago, ¿ya? Pero yo creo que son orden de magnitud perfectamente manejable, y en cualquier caso, comparado con el beneficio que genera, en términos de ser propietario, en términos de mejorar la vida de las personas, en términos de potenciar la industria, creo que el balance sería claramente positivo. Tengo una pregunta. Pero tú la puedes complementar, Francisco. Tenemos muchas preguntas, pero ¿cómo ves la situación económica actual? ¿Qué se necesita para estabilizar el péndulo? Yo fui parte de tu última charla en nuestro encuentro Smart donde hablaste de esto, pero pensando en el mercado inmobiliario, ¿qué crees tú que va a pasar con la demanda, los precios, el acceso al financiamiento ahora que estamos a puertas de un cambio de gobierno, que estamos a puertas de un mercado inmobiliario que de luces de estabilización o de un poquito de que está viendo la luz al final del túnel? Sí, a ver, 2 partes de tu pregunta. Yo creo que el desafío que tiene el próximo gobierno, un gobierno que con altísima probabilidad probabilidad 1, va a ser liderado por José Antonio Kast. Yo no veo ninguna chance, digamos, de que el Partido Comunista y su candidata puedan repetir, digamos, la historia por distintas razones. El gran desafío que va a tener ese gobierno es un poquito lo que hablamos delante, no solo abordar la emergencia de corto plazo, sino que ver cómo trazamos el camino hacia el largo plazo, y el largo plazo se llama reforma, ¿ya? Eso va a estar en el péndulo. Y hoy día, como nunca hay una posibilidad en el Congreso, no está dada porque no es que tenga mayoría, pero está más fácil que en ocasiones anteriores, Claro. de poder hacer reformas en permisología, nivel ambiental, clave, en baja de impuesto corporativo, clave, en el mercado laboral, que se nos quedó en el siglo XX, el siglo XXI avanza rajado, y ustedes lo ven. Eso para impulso al sector corporativo, claro. ¿no es cierto? Entre otras reformas, ¿no? Fundamentales, el empleo público en el Estado, o sea, cómo el Estado gestiona mejor, es imposible sin una estructura de incentivos moderna para su empleo. Y eso requiere mirada ambiciosa, técnico-política, para sacar a esa reforma la oportunidad hasta ahí. Yo espero que eso sea Que se haga.
Esa es la forma de estar en el péndulo porque los gobiernos pasan, las modas cambian. Sí. Ayer era el octubrismo, hoy día nos fuimos bien a la derecha. Mañana esto puede darse vuelta. Hoy día la gente está preocupada del crecimiento y del empleo. Oye, en 4 años más perfectamente podemos ver al tema de la desigualdad, cómo le quitamos a los ricos. Entonces, aquí eso va a ser así siempre. Lo importante es fijar reglas que permanezcan en el tiempo independiente que sea el gobierno y otras reformas. Entonces, esa es la primera parte de mi pregunta. Yo creo que hay chances auspiciosas, diría yo, de que algo de eso ocurra. Esperemos. Y por el lado más inmediato, yo creo que la cosa indudablemente va a andar mejor. Hay expectativas de mejora. Es cierto que la economía anda ahí al dodo, y no digo que es lo que hemos tenido en los últimos 10 años, o sea, no hay sorpresa. Yo siempre digo, no le achaquen el 2% a este gobierno, sí, es la mediocridad que tenemos un buen rato en Chile. Sí, son varios años. Ya son muchos años. Hay señales positivas en la inversión. Yo creo que estamos viendo un boom de inversión minera gigante que se va a acelerar con el cambio de gobierno. Lo mismo en la inversión en energía. Entonces yo creo que todo eso apunta en la dirección de que el crecimiento deberá mejorar. No es que nos vayamos a un 4, ojo, pero en torno a un 2,5, 3, próximo año y así. Y ciertamente ha habido mejoras en el mercado de capitales. Creo que la reforma previsional, con lo que algunos la critican, fue fundamental para apalancar aquello, para evitar un riesgo de retiro, Más que tener más profundidad en el más profundidad hacia el mercado, más ahorro a largo plazo, ¿te fijas? Eso. Entonces yo soy auspicioso para el mercado inmobiliario. Como dije en el encuentro Smart, yo si tuviera lucas, estuviera buscando invertir, creo que es el momento para invertir. Se está adelantando a la última pregunta. Sí, te la dejo para que me la pregunté, entonces ya. Sí, viene, No me adelanto. viene. Con eso terminamos. Ya, la pero primera yo diría, entonces resumen, perspectiva económica inmediata, mejores, no extraordinariamente mejores, pero tener un cambio de expectativa, un cambio de clima Ganin. que ayuda, de ánimo, ¿no es cierto? Sí. Y de largo plazo, si es que somos capaces, el próximo gobierno es capaz de aprovechar el mejor entorno parlamentario y tenga esta visión ambiciosa de arcar el péndulo con reformas, escucha, yo creo que ese sí que es un escenario auspicioso para Chile con la oportunidad esta. Sí. No, totalmente. Estamos llegando así. Sí, estamos llegando al final. Se le llegaron Sí. varias preguntas entre medio. Lo vamos a invitar de nuevo, contribuciones, parece, para la segunda temporada. Sí. Ahora, como dice nuestro programa, ¿cómo se viene la cosa? Hablamos un poquito. ¿Cómo crees tú que viene este futuro para la gente que quiere invertir, no solamente jóvenes que quieren invertir en propiedades, sino que la industria misma, las constructoras, las inmobiliarias? Es momento de partir nuevos proyectos, se ve, porque los proyectos se demoran en partir. Sí. Por lo tanto hay un ciclo largo y uno tiene que adelantarse un poquito a la ola. Sí. Yo divido la pregunta entre lo que son los inversionistas, los jóvenes, las personas que compran y los constructores, los desarrolladores. Para los primeros, yo creo que es un súper buen momento para invertir. En parte porque cuando uno mira la curva de evolución de precios de la vivienda, esto es una regularidad en todos los países, o sea, iba para arriba, para arriba, para arriba todo el rato. Sí. Ahí de hecho, aparte de los problemas que decíamos, oye, la gente, o sea, los precios de las viviendas crecen menos de lo que crecen los sueldos, entonces en términos relativos cada vez se hace más caro comprar una vivienda. Crecen más. ¿Ya? de lo que crecen. Eso iba así para arriba y por la pandemia se chantó, Sí. no es que cayera, pero se estabilizó y seguimos en la parte plana. ¿Ya? Y lo que uno debiera esperar es que esto vuelva. Bueno, dicen Esperarse. que cuando se acabe el subsidio a la construcción, El crédito tampoco especial. va a ocurrir eso. Desde Son lo ahí- que nos han Desde que anticipado. la vaya ahí, se aplana y esto debería volver a empinarse. Todavía no se ha empinado. Entonces, buen Es momento un para buen esperando el estima. Segundo, No han bajado los precios, pero se estabilizó mucho. exacto, Sí. no es que ya han bajado, pero no han Pero seguido no- subiendo no y han seguido subiendo. lo que uno esperaría es que empiecen a subir. ¿No? Dos, el acceso al crédito está mejor. O sea, basta escuchar la mayoría de las publicidades. Hay bancos ofreciendo crédito a 30 años, A 40. La gente fijarse. A 40 y al 90% nuevamente. Sí, exactamente, las tasas también han ido relativamente a la baja, aunque olvidémonos de esas tasas del 2,5%, No. porque ese era un mundo que flotaban dinero, las tasas eran bajas. Esas eran tasas históricas. Sí, eso no va a ocurrir Eso nunca es más. lo inusual y la gente a veces se queda con eso en la retina No esperen y eso. espera que eso vuelva algún día. No esperen eso porque eso era un mundo, no solo Chile, el mundo estaba lleno de plata, las tasas reales eran negativas, es una anomalía, un desequilibrio. Que el 4% es súper buena tasa. Sí, tal cual. ¿Ya? Entonces por el lado de y por otro lado, y hago el pase con la segunda parte de mi respuesta, que son los desarrolladores, los constructores. Bueno, los inmobiliarios lo han pasado pésimo, han tenido el peor ciclo de los últimos 20 años. Y hoy día son el stock, y los precios están baratos. Entonces,
Mi consejo, inviértame, busquen, que de todo en esta computadora. Obvio. Y el pie se puede pagar en varias cosas. Claro, inviertan, ¿ah? Inviertan y hay buenas condiciones de acceso. ¿Crees en la inversión inmobiliaria Sí, para el futuro de las terceras vidas? sí, así es muy bueno. Y bueno, y Y, esto pa- es- y para los desarrolladores, lo peor ya pasó. ¿Ya? Pero va a ser más lento la recuperación. En parte porque tienen que deshacerse del stock, en parte porque todavía hay incertidumbre, pero va a empezar a andar de nuevo, sin duda. Oye, y tú te preguntarás por qué tenemos este tablero de la gran capital aquí. Es porque nosotros hacemos un juego al final de nuestro programa con nuestros invitados. Y bueno, tú ya nos respondiste la pregunta de si es un buen momento para invertir. Y ahora pensando en Ignacio. El Ignacio Briones, economista, profesor, académico. No sabemos qué futuro político le depara. Ninguno. Para... Esto está acá en la política. Ya, Vamos a ahora... tener la política pública, no más que no represento asco. Si tú tuvieras que tomar una decisión de inversión, ¿por qué sector apostarías? ¿Y por qué ¿Dónde industria? pondrías tus fichas? ¿Qué? ¿En Residencial, qué? oficina, Residencial, comercial. exacto. Departamentos, casas, terrenos, estacionamiento. Y si pensamos en el Gran Santiago, ¿en qué ¿Qué zona? regiones Segunda, qué comunas te gustan? Vamos por lo más simple. No lo haría en oficina, sobre todo de oficinas gigantes. Además, las formas de trabajar han cambiado. También me contaba en este edificio cerca. El piso que ocupa, ¿por qué? Porque antes el anterior no lo ocupaba. En fin, entonces no, oficinas no. Y además la oficina donde funciona bien son en sectores muy específicos, ¿ah? Está mucho más preciso, incluso en edificios muy precisos. Sí. ¿Ya? Entonces lo haría residencial, dentro de lo residencial lo haría en principio en departamento, pensando en renta, Claro. que para alguien que arrienda lo más fácil es un departamento, donde tiene conserje, donde tiene seguridad, se da la puerta y se va. Sí. A sus comunes. Ahora hay otra forma que es un poquito más sofisticada de una casa, si uno piensa en una casa o en un lugar donde eventualmente vayan a cambiar el plan regulador y vayan a Claro. disparar altura, y por lo tanto, más que comprar una casa, estás comprando comprando una el opción, terreno. una opción a de quedar un edificio. Edificio, está. Claro. Así que por ahí, casa. Yo diría casa además de valores no muy elevados, o sea, tendería a pensar en casas de unos 5.000. De Innova. Sí, Es un buen punto porque siempre preguntamos, ¿prefieres comprar una casa de 15.000 o 3 casas de 5.000? 3 de 5.000 sin ninguna duda, por un tema de liquidez. Sí. Porque al final la gente que accede a una casa de 15.000, un dividendo de 15.000 UF o de 10.000 UF, supongamos que lo financia al 70%, es un dividendo de 2 palos y medio. Eso es una renta de 10 millones. ¿Quién tiene una renta de 10 millones? Claro. Además se te cae el arrendatario y Exacto. el 100%. Exacto. No, de todas maneras, Y, departamento más chico poner los huevos en distintas canastas. claro, y lugares en el tablero del Metrópoli clásico. No, este es antiguo. Este es antiguo. Sí. Sí. Medio Itacura. No, claro. Mira, no estoy tan claro, no, hay barrios que no veo acá, pero No, pero aunque no estén acá, Sí. Quilicura veo. Barrios emergentes. Es que yo creo que barrios emergentes tengan buena conectividad y el metro es una variable clave. Mira, donde llegue el metro va a haber valor, ¿ya? Porque al final uno lo que busca es ubicación sí. y cómo te desplazas a tu lugar de trabajo, los centros comerciales, los centros de recreación, los museos. Eso se llama buen transporte, ojalá buen transporte público y eso es Conectividad. claro. Pero ese tiene un mal ejemplo que es Estación Central, que cumple con todas las conectividades que uno le Sí. tiene fe y no fue. Pero ese es un buen punto, porque Estación Central lo que hace es que se sobresaturó y tuvo un problema de mala regulación o de desregulación. Los chacreanos se pasaron de largo, o sea, ya, al menos de un tema de seguridad, inmigración, hacinamiento. Y hay una responsabilidad inmobiliaria también ahí. Sí, por supuesto. Absolutamente. Pero si yo pienso, no sé, en Quilicura, en Huechuraba, donde el metro va a llegar y está en desarrollo y donde La yo zona, creo que hay la zona norte que va a llegar con el metro hasta el Claro. aeropuerto, por ejemplo. Exactamente, ahí espero que no haya aprendizaje. Hay buenas Buenas zonas. sí, yo me iría por ahí, eso. Excelente, no, te pasaste, gran capítulo. Gran capítulo. La última. ¿Y Ignacio Briones invierte en propiedades? No tengo plata. pero Pero verdad de invertir, no, algunos ahorros tengo, en pero no he algún invertido. momento hablamos de eso. He invertido en propiedades, pero no propiedades como para generarme una renta. Ya. Como ¿No familia está hemos... pensando en su jubilación? No, es que como familia hemos invertido, pero cositas chicas, o sea, tenemos un terreno en Paine, de la familia de mi mujer, Ujú. una parcelita ahí.
no tenemos nada construido. Pero para algún día construir. Algún día, claro. Le faltan inversiones a Ignacio. Tenemos- Vamos a conversar sí. con Ignacio Tenemos cuando terrenitos- veamos la terrenitos cámara. pues ya hay que también, pero no mucho más, pero cuando sea rico voy a hablar con usted. Me ayuda, me asesora. Pero no tienes que ser rico para venir a hablar con nosotros. entonces voy a hablar con- Entonces hablemos. Listo, ya. Listo. Esto fue ¿Cómo se viene la cosa? El termómetro del mercado inmobiliario. Francisco, Sí, tremendo gracias, Sandra. capítulo. Gracias a Sónica Capital Inteligente por el auspicio y por tenerlo con este tremendo estudio. Ah, pero tenemos un regalo. No, Pero- y nos dijeron, no, pero- apretamos porque no lo entregamos en cámara. Así que tenemos que hacerlo entrega en cámara el regalito. Vamos a pasarlo por ahí. Ahí viene la pajarita, un regalito, un presente de Capital Inteligente. Esto lo agradece mi esposa siempre. Gracias. Me encantan los chocolates. Eso. Siempre me alegro. Para que endulces la Yo silla. regalo hartos chocolates en eventos que hubo y cosas. Sí. Y entonces yo se lo Se lo lleva regalo. allá. ¿Cómo se llama tu Y esposa? después me reta o me los como Y yo en la casa de los ojos así cuando llega uno con estas cajas. ¿Quién te regaló? Oye, ¿y cómo se llama tu señora? Francisca, te mandamos ahí un regalito, espero que no se los coma Ignacio. Ya. Y ahora sí, nos despedimos. Ya, Muchas gracias, gracias, por la Ignacio. invitación. Nos vemos en el próximo capítulo. Síganos en nuestras redes que están saliendo aquí abajo. A Francisco, a Sandra, a Capital Inteligente y nos vemos la próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Chao.